Hola Yogi, espero encontrarte muy bien esta semana. Te cuento que durante estos días hemos puesto en marcha una novedad desde el Instituto de Yoga y es que si antes te suscribías al Instituto de Yoga recibías una plantilla para el diseño de tus clases de yoga, pero ahora si te vienes a la comunidad del Instituto de Yoga recibes un pack completo de recursos donde no solo recibes la plantilla sino que además recibes varias herramientas que complementan el desarrollo de tu enseñanza. El tema es que al poner en marcha de nuevo este pack de recursos, al difundirlo y al volver a hablar sobre la plantilla y el diseño de las clases, se ha vuelto a poner sobre la mesa un tema que suele inquietaros mucho en los primeros años de enseñanza, que es el tema de, vale, Susi, yo preparo mi contenido, diseño mis clases, utilizo la plantilla, pero luego, cuando llega el momento de dar la clase, ¿tú te llevas tus notas o no? ¿Te llevas la secuencia preparada y la tienes ahí disponible o no? Y claro, esta cuestión me ha hecho recordar mis primeros años de enseñanza, porque como sabéis, soy profesora de yoga igual que vosotros y el 95% de las situaciones o de los retos que vivís como profesores de yoga los viví yo también en su momento. Y recuerdo que esta situación a mí me ponía muy nerviosa porque me hacía vivir dos emociones muy contradictorias, que eran, por un lado, el hecho de llevar mis notas conmigo, de llevar mi secuencia preparada, anotada, y tenerla disponible me daba confianza en el tema de, vale, Susi, no pasa nada, si te quedas en blanco durante la clase o se te olvida cualquier cosa, está disponible en la secuencia, o puedo ir en cualquier momento y comprobar que todo va bien. Pero por otro lado, me ponía muy nerviosa el pensar que mis alumnos vieran que yo, ¿sabes?, iba a comprobar la secuencia porque creía o me hacía pensar que, y si mis alumnos piensan que me traigo la secuencia a clase porque no me la he preparado suficiente. Esto tiene mucho que ver con la inseguridad. De esto os he hablado en el Instituto de Yoga porque durante esos primeros años vivimos algo que está muy relacionado con lo que se suele conocer como el síndrome del impostor, es decir, el no sentirnos suficientemente preparados para estar allí delante de los alumnos. Pero hoy le vamos a quitar un poquito de hierro al asunto, porque esto, la verdad es que si yo te cuento mi experiencia, simplemente un día dejó de suceder, dejé de sentirme insegura respecto a este punto, independientemente de que llevara o no mi secuencia preparada a clase. ¿Por qué? Fíjate, no es lo mismo practicar yoga que enseñar yoga. Nosotros normalmente llegamos a la enseñanza después de tener varios años de práctica personal, pero inevitablemente no es lo mismo. Cuando uno empieza su camino como profesor de yoga, necesita desarrollar habilidades y capacidades diferentes a las que nunca nos hemos acercado y que son muy diferentes a las que nosotros ponemos en marcha cuando simplemente practicamos en nuestra esterilla. Es decir, seamos consecuentes y coherentes con el hecho de cuando empezamos a dar nuestras clases de yoga, en esos primeros años va a haber necesariamente un proceso de aprendizaje. Es decir, va a haber una curva de aprendizaje a través de la cual yo voy a ir desarrollando todas esas facetas, mejorando cada día hasta llegar a convertirme en un profesional de la enseñanza. Y a través de ese camino, sobre todo en los primeros años, va a haber mucha inseguridad. Vamos a ir retirando capas de miedo y nutriendo otras habilidades o capacidades que nos hacen mejores profesores. Y esta simplemente forma parte de ese proceso de crecimiento como profesor de yoga. Porque al final, lo que tú decidas está bien si a ti te hace sentir cómodo, ¿sí? El tema es que en algún momento esa sensación de puede pensar que que los alumnos puedan pensar que yo no me he preparado lo suficiente simplemente desaparece, porque tú vas ganando confianza, vas ganando seguridad en tu manera de secuenciar, vas conociéndote a ti mismo en el terreno de las clases de yoga, de la dirección, de tus ritmos, de tus pausas, de cómo guías el saludo al sol, de cómo acabas una secuencia. Todo eso se va haciendo tan familiar para ti que de alguna manera tu propio proceso de estar en casa, diseñar la secuencia, preparar cómo lo vas a hacer, teniendo en cuenta las variantes y luego desarrollando ese proceso en el terreno directo con los alumnos, va haciendo que tú te sientas cada vez con mayor confianza y seguridad en este punto. Y simplemente un día ya no te preguntas si puedes o no llevarte la secuencia, harás lo que tú necesites. Y en este punto quisiera decirte cómo ha evolucionado eso en mí, porque simplemente, como te digo, ya ha dejado de preocuparme. El hecho es que ya mis clases pues no lo necesito porque yo ya he desarrollado como una dinámica, una estructura interna, me conozco en clase, entonces, como sabéis, yo no repito siempre las mismas secuencias, voy incorporando novedades a las clases, pero bueno, esas novedades a través del desarrollo de mi línea pedagógica es como que las tengo muy asimiladas, ¿no? Sin embargo, cuando yo hago un taller específico o profundizo en un tema concreto y voy a estar con los alumnos durante 3 horas o 4 horas, mis notas vienen conmigo.
Sí, yo me he preparado el contenido, pero mis notas van conmigo a clase y no pasa nada. Las llevo conmigo, si lo necesito recurro a ello y si no lo necesito, no. Entonces, al final, el tema es la confianza, es la seguridad. Y esto no es algo que simplemente uno desee y ocurra, sino que se lo tiene que currar cada día. Al final uno se va haciendo buen profesor en el día a día con los alumnos, sin ganar esa experiencia diaria, sin tener ese contacto diario con los alumnos. Es difícil que tú vayas superando todos esos procesos. Esos desafíos se superan cada día en las clases de yoga. Entonces, hoy quería hablar sobre esto contigo, quería comentarte cómo lo vivía yo, cómo incluso lo vivo hoy día, el tema de llevar mis notas a clase o no, y me gustaría preguntarte cómo te sientes en este punto, si tú sientes que todavía te da confianza, que sientes que, bueno, es bueno para ti a través de esas primeras clases, el ir ganando confianza desde el hecho de saber que tienes ahí tu secuencia preparada, o si ya simplemente no lo haces. En fin, cuéntame en los comentarios cómo vives esto y seguimos día a día y semana a semana trabajando sobre la enseñanza de yoga. Que estés bien.